Añadir. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase, por favor. Si me siguen, pueden ver la pantalla, pueden observar la pantalla. Asegúrenme, por favor, si pueden ver la pantalla. Pueden ver que dice bienvenidos a nuestra aula virtual. ¿Sí? A ver quién me contesta, por favor. Alguien que me asegure que sí se está viendo. Sí. Sí se está viendo. Ya. A ver, lo voy a poner entonces en pantalla grande. Para poder ya empezar. Listo. ¿Se puede ver con pantalla grande? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Bienvenidos ante todo a nuestra aula virtual, formando líderes íntegros. El día de hoy nos toca hablar, pues, una vez más con respecto a lo que es la República Aristocrática. Mi nombre es Marlon Rodríguez, le estoy dejando ahí mi número de WhatsApp para que cualquier alumno tenga algunos problemas quizás de internet o algo por el estilo, pueda escribirme de manera directa y así yo la puedo ayudar. ¿Está bien? Muy bien, vamos entonces al curso del día de hoy. Dentro del curso del día de hoy vamos a tener entonces lo que es, ¿sí? Estas características importantes, las cuales van a ayudarnos a nosotros a entender los hechos más importantes de este tiempo. Vamos a ver dos gobiernos, ¿sí? En primer lugar, a ver, ustedes ven ahí personas que están de una y otra forma haciendo como huelga, ¿no? Queremos un domingo, jornada de 8 horas, salarios justos, no hambre, mi padre es esclavo del trabajo. ¿Qué tienen en común todas estas quejas? ¿O a qué se debe todos estos reclamos? Debe tener algo de común, ¿verdad? Algo sucedía por aquellos años. Muy bien, vamos a ver entonces por qué hay este tipo de huelgas. Empezamos. Este tiempo abarca, en este caso, dos periodos de gobierno. Vamos a hablar del primero, de Augusto B. Leguía, en su primer gobierno de 4 años, porque luego gobernaría 11 años, el cual lo conoceríamos como el oncenio de Leguía. Pero esta vez vamos a hablar de su primer gobierno y qué es lo que pasó. En primer lugar, vamos a remontarnos a estos tiempos. Entre 1908 a 1912, la clase obrera era la más tratada de una manera muy de explotación, se diría. ¿En qué sentido? El proletariado, el pueblo, fue llevado a lo que sería en este caso de las grandes haciendas que por aquel entonces, ¿se acuerdan que nosotros veíamos con respecto a lo que sería el guano y el salitre? Bueno, el guano y el salitre se dejó de lado. Y los señores que tenían el dueño del guano y el salitre, ¿ahora qué se dedicaron? A las haciendas de caña, de algodón, a las fábricas, ¿sí? Porque su finalidad ahora era llevarlo al extranjero. Por tal razón empezó, ¿sí? Las fábricas a transformar la vida de la gente y para ello empezó la explotación de las personas. Profesor, aquí llama explotación. Imagínate, trabajar 16 horas diarias, ¿sí? Tu papá salía de la casa y no regresaba sino hasta medianoche. Ahora, lo malo que sucedió es que la gente, al tener de una y otra manera, ahora sí vacunas, ahora sí medicamentos que podían, ejemplo, sanar la gripe, sanar algún tipo de problema asmático, entonces las personas podían vivir más tiempo. Por tal razón, estas personas, ¿sí? Empezó a crecer. Y no solamente eso, sino que Lima empezó a recibir gente de los Andes, de la selva, Lima, Lambayeque, ¿sí? Estos lugares donde de una y otra forma se empezó a llenar. ¿Y por qué se llenó estos lugares? Es sencillo, estos lugares se empezaron a llenar porque empezó a haber fábricas en esos lugares.
pero la explotación les decía que era muy fuerte. Entonces, el sobretrabajo o la plusvalía empezó a crecer demasiado. Uno de los lugares donde se empiezan estas huelgas, como hemos visto en la imagen anterior, ¿sí? De las personas que están haciendo huelga, tiene que ver en este caso con Ate Vitarte, ¿sí? Y los señores que se dedicaban pues en aquel lugar empiezan estas huelgas y de una y otra manera van a provocar, ¿sí? Que el presidente y el gobierno pueda hacer algunos cambios a favor de ellos y a nivel de la nación. Es cierto que no se va a conseguir, pero hay cosas que sí se van a tener que valorar. ¿Sí? Ejemplo, en este tiempo, los proyectos de reforma de trabajo fueron puestos como base por José Matías Manzanilla. Se le reconoce a él porque él va a ser el iniciador de todo esto. Ya en 1911, la cosa va a ocurrir, en este caso, un enfrentamiento de obreros, ¿sí? Un enfrentamiento de obreros con lo que sería la clase, ¿sí? Alta, la burguesía. La burguesía, los hacendados, los terratenientes, los gamonales, no querían, ¿sí? Soltar el poder. Y entonces, como eran dueños ahora de todo esto, van a hacer que la explotación crezca. No había normas legales. El salario era variado, ¿no? En algunos lugares se pagaba mejor, en otros lugares quizás como ahora, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entender esto. Muy bien. Ahora, dentro de toda esta organización, entonces van a empezar a aparecer los sindicatos. Estos sindicatos nos van a ayudar de una y otra manera a presentar una queja. Entonces, en todo este ámbito de personas que aparecían y desaparecían, estas personas que salían de su casa, si no volvían, sino hasta de madrugada, porque es cierto, las fábricas daban otra forma de vida, pero aún así el costo de vida era muy alto. Había que trabajar el doble, 8 horas como hoy se trabaja. Entonces, ahí va a aparecer el primer gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Qué pasó con Augusto B. Leguía? Augusto B. Leguía, recordemos un poco, ¿sí? Recordemos un poco con respecto a lo que sería el partido constitucional frente a lo que sería el partido civil. ¿Y qué tiene que ver mucho el partido civil? Recordemos que el partido civil está organizado, ¿sí? Por toda esta burguesía, por toda esta gente que de una y otra manera tenía el poder, los hacendados, los terratenientes, ok, el partido civil. Ahora, este partido civil está plagado pues de mucha gente corrupta, mucha gente que quiere seguir explotando obreros. Pero entonces Augusto B. Leguía, junto con el Partido Constitucional, se van a enfrentar. En este caso va a ganar Augusto B. Leguía. Y entonces va a empezar a haber alborotos en contra de su gobierno. El primer intento en contra de su gobierno fue de Augusto Durán, del Partido Liberal. Entonces quiso derrocarlo, pero no pudo. ¿Sí? Entonces él toma el mandato y un año después pasa algo muy curioso. La gente de Piérola, ¿se acuerdan del presidente Piérola? Junto con Carlos Isaías, se juntan todos ellos y entran al Palacio de Gobierno, capturan a Augusto B. Leguía y lo arrastran por la calle, lo llevan capturado, pero ahí las Fuerzas Armadas se levantan y lo liberan. Por tal razón, este día se le conoce como el Día del Carácter, el día que Augusto B. Leguía le dijo no a esta problemática. Entonces no era tan bonito su gobierno, estaba plagado pues de mucha gente que de una y otra forma quería derrocarlo, sacarlo del poder. ¿Qué hechos importantes pasó durante su gobierno? ¿Por qué lo querían sacar? Bueno, el que Augusto B. Leguía va a hacer cosas muy interesantes y dentro de su gobierno va a aparecer hechos que van a trascender en la historia. Primero,
¿sí? Es que en aquel tiempo una persona se accidentaba dentro de su labor de trabajo y el dueño le decía, bueno, anda, cúrate y ya ve tú cómo te las arreglas. Entonces Augusto B. Leguía dijo, no, ahora voy a promulgar una ley para accidentes dentro del trabajo y el empresario va a asumir los gastos. Luego, también habló con respecto a que sea casual, o sea, en este caso, de parte de parte del obrero, ¿sí? Culpa de él, a pesar de cualquiera Tía, de estas formas, tía, el tía, empresario que tenía la que llaman a pagar, las 12. el empresario A las tenía que pagar, 11. ¿sí? 11. Lo que sería, en este caso, la salud del obrero. Dentro también del periodo de Augusto B. Leguía, se habla mucho de Jorge Chávez, ¿sí? Que está ahí en un billete. Él hizo y realizó la hazaña al cruzar, ¿sí?, los Alpes en 1910. También se va a descubrir, se va a descubrir, entre comillas, o se va a dar a conocer al mundo. Todos ya conocían Machu Picchu, pero quien lo da a conocer al mundo es Hiram Bingham, ¿sí? Él lo va a dar a conocer al mundo. Este arqueólogo, ¿sí?, va a llegar y va a hacer los estudios necesarios para que se dé a conocer al mundo. Otra de las cosas muy importantes que pasó durante este gobierno, ¿sí? Lo que pasó dentro de este gobierno es que también se realizó, ¿sí?, el primer sindicato de trabajadores de tejidos de Vitarte, lo que les decía, la huelga de estos, ¿sí?, textiles se juntaron y se formó el primer sindicato en 1911. También hubo huelgas de conductores y motoristas de tranvía eléctricas, detenieron todo esto. Dentro de lo que sería ya en 1912, Casa Grande, allá en La Libertad, también va a tener sus huelgas, ¿sí? Donde se van a detener todo esto. Entonces todo el mundo empezó a usar la huelga para defender sus derechos. Muy bien con cada uno de ellos. Y ya en 1909 se va a crear, junto con Pedro Zulem, un profesor de la Universidad San Marcos, con la alemana Dora Mayer, van a fundar la Asociación Indígena en protección de ellos. Recordemos que la clase alta había dejado de lado a lo que era propio del Perú, ¿no? A los de la sierra y de la Amazonía. No querían saber nada con ellos. Pero entonces se va a formar esta asociación pro indígenas. ¿Qué pasó con el aspecto exterior? ¿Qué pasó con los demás países? Vamos a ver un poco entonces qué pasó con los demás países. Chile había iniciado su forma, el cual nosotros lo llamamos, ¿sí?, la chilenización. Ellos querían chilenizar lo que sería Arica y Tacna, cosa que no lograron con Tacna, ¿sí? Todavía no nos devolvían. Oye, eran 10 años que nos debían devolver. Bueno, no pasó. Con Ecuador sí nos fuimos a las armas. Ahí sí nos íbamos a agarrar ya todas las tropas, ¿sí?, de Oscar Benavides, ya estaban ahí en el límite con el Ecuador para agarrarse ahí y apareció Estados Unidos, Brasil y Argentina y entonces va a evitar que eso suceda en la Convención de la Haya, ¿sí?, el cual se evitó entonces que haya este conflicto. Ya con Colombia, ahí sí no. Ahí sí nos agarramos a golpe y nosotros vencimos, ganamos, ¿sí?, en la batalla de Pedrera. Le ganamos a los colombianos y los sacamos de esta parte donde ellos habían entrado. Ya con Brasil la cosa no nos fue tan bien. ¿Por qué? Recordemos que en este tiempo el caucho empezó a tener el auge más fuerte. Entonces Brasil, Bolivia, empezaron a cogerse esa zona. ¿Por qué? Porque el Perú siempre tenía un problema y hasta el día de hoy lo tiene, que las fronteras no son cuidadas, son abandonadas por el gobierno. Por esta razón, Brasil empezó a endulzar pues a la gente de aquel lugar. Y entonces Perú no tuvo otra forma que firmar el Tratado de Velar de Río Branco.
en Cabrón, sí, 1909. sí, cracken bien. Ya con Bolivia la cosa va a Ya cambiar. está, pero ahí tengo. Pablo, apaga tu micro, por No, favor. dice, termine la del siguiente esquema. Apaguen su micro, por favor, Ya que para dice, sí, poder dejar escuchar. ¿Sí? Ahora, dentro de lo este de que aquí sería es, el tratado este de aquí. Polo Sánchez Bustamante, ya sería en este caso con Bolivia. Entonces las cosas como que por ahí resultaron bien con el extranjero, dentro del gobierno de Augusto B. Leguía. Es que Entonces, en este gobierno, aritmética, trigonometría. dos cosas muy importantes tenemos que entender. La primera, ¿sí? Que las divisas estadounidenses van a crecer. Dice la representación. Nos van a ayudar bastante las divisas extranjeras, Pablo, cállate. ¿sí? Dentro de lo que sería, dentro de lo que sería ya el gobierno de Augusto B. Leguía, tenemos que recalcar, ¿sí? Lo que es la promulgación de la ley contra accidentes en el Sé que hacer trabajo, otro curso, no me gusta. ¿sí? Cosa muy Pues para importante. esta, Cállate, Pablo. Muy bien. Ahora, seguimos. Dentro de lo que sería, en este caso, dentro de lo que sería ya ahora un nuevo gobierno, aparece nuestro amigo Guillermo Billinghurst, el cual va a gobernar entre 1912 a 1914, 2 añitos nada más. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasó en su gobierno. Augusto Billinghurst, igual, él se lanzó con el Partido Demócrata. ¿Y cuál era el gran problema? Vuelvo a repetir que el partido civil, que era el partido, ¿sí?, de los grandes hacendados, terratenientes, se volvió a oponer al gobierno y se levantó entonces para lograr lo que sería, ¿sí?, el partido de cada uno de ellos. Uy, algo pasó. ¿Quién ha rayado? A ver, vamos a salir un rato. Dentro de lo que sería el partido de Billinghurst, entonces, nosotros vamos a encontrar con respecto a lo que sería, ¿sí?, este sistema. Ahora, Billinghurst va a crear algo muy importante. ¿Qué va a crear Billinghurst? Billinghurst va a apoyar a estas 8 horas y él va a empezar a desarrollar las 8 horas de trabajo, pero en una zona específica, la zona del Callao, la zona del puerto, ¿sí? Entonces, esta zona del puerto va a crecer. Por tal razón, se va a dar las primeras 8 horas a nivel nacional solamente en el Callao. Ganaron, ¿sí? Ganaron entonces la batalla de las 8 horas. Entonces debemos recordar mucho a este señor, pero este señor tampoco la tuvo fácil, porque también se levantaron contra él. Se levantaron de tal manera pues que no le permitieron gobernar. ¿Sí? Permítame un segundo, vamos a ponerlo nuevamente en grande, ya está. Listos. Continuamos. A ver. Acá está bien. Muy bien. Entonces el partido civil se le va a oponer. ¿Me están escuchando, verdad? Al oponerse contra lo que sería el gobierno, ¿sí?, en el gobierno del partido civil, entonces va a haber una frase muy importante que Billinghurst lo va a decir y con el cual va a ganar. Y por aquel entonces se le va a conocer entonces a su gobierno como Pan Grande. ¿Cuál fue la frase que desató pues la locura popular? Pan descomunal de 5 centavos con Billinghurst y pan pequeño de 20 centavos, ¿sí?, de Aspillaga, el que era parte del partido civil. En otras palabras, con poquito dinero vas a comer bien, mientras que con el partido civil, con mucho dinero, vas a comer poco. Y entonces ganó nuestro amigo Billinghurst. Pero, oh, sorpresa,
hubo problemas en el día de la votación, ¿sí? El partido civil se metió, hizo escándalo, llamó fraude, hubo un montón de problemas, pero al final el pueblo se metió, el pueblo se levanta y el pueblo dice, él es el presidente. Y es así como deciden nombrarlo presidente, ¿sí? Por aquel entonces se va a conocer lo que sería el primer populismo en el Perú. Gracias a ello, Billinghus gana. Pero no le fue fácil. Se la tenían jurada a nuestro amigo Guillermo Billinghus. Las obras más resaltantes, como les comentaba, en 1912 aparece en el Callao la Unión General de Jornaleros, que buscaban las 8 horas. Ya en 1913 la cosa se pudo lograr, el objetivo se logró. Se otorga entonces a los jornaleros del muelle del Callao las 8 horas de trabajo, solamente para ellos, pero fue el inicio a nivel nacional, fue el inicio, ¿sí? Se pide el decreto de reglamento de huelgas. En otras palabras, ¿se acuerdan que las huelgas eran así, todos iban contra el dueño? Ya, ahora no. Ahora solamente van a ir 3 delegados y ellos van a ir a pedir lo que sería en este caso un documento en el cual presentarían cada una de las objeciones, reclamos de todo, ¿sí? La clase obrera de esa fábrica, ejemplo. Y entonces se podía hacer eso. Entonces se reglamentó la huelga. Hasta el día de hoy eso sucede por si acaso. ¿Sí? Hubo un problema en Puno, en la parte sur del Perú, ¿sí? Hubo muertes también por medio de estas huelgas, ¿sí? Y entonces el Perú empezó a levantarse en contra de toda esta república aristocrática que tenía el poder. Algo sucedió en el gobierno. Como les decíamos, su gobierno fue corto. ¿Qué pasó? El fin del gobierno acaba, en este caso, el 4 de febrero de 1914. Nuestro amigo Óscar Benavides, el cual será presidente, le da el golpe de Estado y lo destierra a Iquique, donde Billinghus va a morir. Entonces, tenemos cada uno de estos sucesos importantes, ¿sí? De la vida de estos dos presidentes. Ahí hay una portada, ¿no? De la jornada de 8 horas. Ya se va a acabar el tiempo. Entonces, para resumir, Augusto B. Leguía, hechos importantes. El primero, va a poner la ley contra los accidentes. ¿Sí? ¿Qué más? Nuestro amigo, uy, muy tarde están entrando. Nuestro amigo, lo que sería en este caso nuestro amigo Billinghus, él va a poner las 8 horas de trabajo en el puerto del Callao, que sería el inicio de un todo. ¿Sí? Entonces podemos ver cada uno de ellos. Estos dos presidentes tuvo entonces su auge principal. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo preciso? Nos quedan exactamente 5 minutos. Los escucho. Si tienen ahí sus guías, pueden ir desarrollando conforme a la práctica, ¿ya? Que dice ahí, ¿cuánto era el tiempo de jornal de un obrero? Variaba entre 12, 16 horas. Muy largo, ¿no? Qué abuso. ¿Qué evento afectó a nivel de la vida de la remuneración? La remuneración era poca, el costo de vida era muy alto, muy caro. El azúcar era carote. ¿Por qué? Porque la gente exportaba y entonces dejaban de lado al Perú. Entonces el azúcar que llevaban de exportación costaba y costaba muy caro.
¿Por qué se considera la legislación laboral de José Matías Manzanilla como reformista? Porque él va a ser el iniciador, recuerden, ¿sí?, del reclamo sindical para lo que serían las 8 horas futuras. Él no lo logró, más tarde se lograría. ¿Cuál fue el punto de partida de la abolición en la industria? Bueno, el proletariado, el pueblo, tuvo que salir adelante, ¿no? A reclamar. Si no, no se daba, pues. Tristemente eso hasta el día de hoy sucede, ¿sí? Si tu familiar trabaja en fábrica, vas a ver que trabaja, ¿no? Lo ves salir a las 5 de la mañana y regresar a las 8, 10 de la noche. Estoy trabajando doble, dicen, doble turno. ¿Sí? En algunas fábricas sucede eso. Y cada fábrica pues tiene su propia política. Muy bien. ¿Listos? Ya vamos a culminar. Si se apaga, Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Espero que hayan entendido un poco de la clase. Cualquier cosa voy a enviarles esta clase grabada, por lo he grabado. Y de igual forma también está en la plataforma de Google Classroom, ¿ya? Ahí también está la clase del día de hoy, la diapositiva, la cual ustedes pueden bajar y desarrollar. ¿Sí? Si tienen algún problema con sus tareas, me deben tareas, ahí está mi número de WhatsApp, comuníquense conmigo para poderlos apoyar. ¿Listo? ¿Alguna cosita, alguna consulta? ¿Va a haber otra clase? Bueno, conmigo es hasta aquí. No sé, tendrían que ver su horario. Su horario que le envía el profesor, si está en blanco, esa parte es la que, ¿sí?, y van a tener clase en vivo. ¿Alguna consulta más? Quedan 5 minutos, creo. ¿Sí? 5 minutos. ¿Alguna consulta más? ¿Preguntas? ¿Qué podemos recalcar del gobierno de Billinghurst? A ver, ¿quién me responde? A ver, voy a tomar nota aquí para subirle puntos. A ver, Billinghurst. ¿Qué puedo hablar de Billinghurst? Del gobierno de Billinghurst. ¿Qué pasó en su gobierno? Que es muy importante para la clase obrera. Para todos, en realidad. ¿Alguien? Frank. A ver, Frank. ¿Qué pasó en el gobierno de Billinghurst? Se pudo lograr las 8 horas, ¿sí?, de trabajo, ¿sí?, en el puerto del Callao. ¿Sí? En el puerto del Callao. ¿Qué pasó en el primer gobierno de Augusto B. Leguía? ¿Por qué no aparece tu nombre acá? ¿Qué las has puesto? ¿Las has cambiado de nombre, sí? ¿No? ¿Qué pasó en el gobierno de Augusto B. Leguía? ¿Qué pasa, Frank? ¿Qué pasó, Alex? En Augusto B. Leguía, en su gobierno, ¿sí?, se promulgó la ley con respecto a los accidentes en las fábricas, el cual, ¿sí?, hacía que el dueño pagara la rehabilitación, la medicina, el hospital donde se llevaba este obrero. También recordemos que en el gobierno de Augusto B. Leguía, en su primer gobierno, la divisa estadounidense creció porque fueron los que más compraron caucho al Perú. Y también dentro de lo que sería el plano exterior, muchos lugares con países fueron solucionados estos problemas, ¿no? Problemas limítrofes con cada uno de estos países, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, solucionados entre comillas. ¿Sí? Muy bien.
el partido que tenía aquel tiempo el poder era el partido civil, el partido de los gamonales, el partido de los terratenientes, el partido de los hacendados, ¿sí? Piérola a la cabeza, ¿ok? Entonces ellos siempre se van a meter con respecto a los gobiernos que llegaban. Leguía era un constitucional, ¿sí? Billinghurst era un republicano. Estaba en contra de lo que sería, pues, nuestros amigos los civilistas. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Nos quedan solamente 1 minuto y 30 segundos. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no esté claro? La tarea es sencilla, van a ser la biografía, los hechos importantes, no se olviden, ¿sí? Dentro de lo que están pidiendo, a ver, hechos importantes del gobierno de Guillermo Billinghurst. Bien, estamos a punto de terminar entonces. Dios me lo bendiga, cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos, podemos ir saliendo, ¿ya?